En el corazón de la selva, bajo el denso manto de sus antiguas selvas tropicales, se encuentran misterios que han provocado escalofríos tanto a exploradores como a científicos, desde extrañas criaturas que acechan en las sombras hasta fenómenos inexplicables que desafían las leyes de la ciencia. Bienvenido a Descubrimientos Impresionantes. Únase a nosotros mientras revelamos 15 de los descubrimientos más espeluznantes en el Congo que aterrorizaron al mundo entero. Cuevas ocultas y redes subterráneas. Una de las últimas revelaciones de sus profundidades es la existencia de vastas redes de cuevas subterráneas. Estos extensos laberintos subterráneos, que se extienden a lo largo de kilómetros, han cautivado la imaginación de investigadores e historiadores por igual. Exploraciones recientes han desvelado que estas cuevas no eran meras formaciones naturales, sino que tenían interacción humana. Las pruebas apuntan a que fueron utilizadas por antiguas civilizaciones amazónicas. Dentro de los frescos confines de estas cuevas, los arqueólogos se toparon con reliquias de una época pasada, herramientas primitivas, restos de fuegos quemados, y lo más sorprendente, intrincadas pinturas murales. Estas representaciones artísticas, realizadas con pigmentos naturales, insinúan historias de culturas perdidas hace mucho tiempo, muestran rituales, escenas de caza e incluso acontecimientos celestes que estas antiguas civilizaciones consideraban importantes. Pero aventurarse en estos mundos subterráneos no está exento de peligros. Los exploradores modernos cuentan que se enfrentan a terrenos traicioneros, pasadizos estrechos que apenas permiten el movimiento e incluso encuentran especies desconocidas adaptadas al entorno oscuro de la cueva. La falta de luz solar, unida a la elevada humedad, hace de estas cuevas un entorno difícil de recorrer. Además, la comunidad científica está cada vez más convencida de que estas redes podrían proporcionar los eslabones perdidos que conectan distintas partes del Amazonas. Los templos perdidos de los dioses y la sociedad casarábe. Entre estas aterradoras revelaciones se encuentran notables vestigios de la sociedad casarábe. Esta avanzada civilización se extendía por una asombrosa superficie de 1.700 kilómetros cuadrados, un tamaño inimaginable para las sociedades de su época. En esta región, la mera escala de sus ciudades es un testimonio de su avanzada ingeniería y destreza arquitectónica. En lugar de simples viviendas o estructuras básicas, los casarábe demostraron su maestría con monumentales estructuras megalíticas, pirámides de construcción precisa e intrincadas calzadas. No eran simples edificios, eran expresiones de poder, sofisticación y una comprensión del mundo que superaba a la de sus contemporáneos. Lo que resulta aún más fascinante es el misterioso origen de estas grandiosas construcciones. Sin la maquinaria ni la tecnología de que disponemos hoy en día, la sociedad hazarabí se las ingeniaba para mover enormes bloques de piedra, algunos de varias toneladas de peso, a través de la espesa selva amazónica. Colocaron estas piedras estratégicamente y las convirtieron en estructuras que han resistido el paso del tiempo. Esta sociedad no se limitaba a sobrevivir en el Amazonas. Se trataba de prosperar, dominar y dejar una huella indeleble para las generaciones futuras. Sin embargo, con todos sus avances y la grandeza de sus construcciones, quedan muchas preguntas por responder. ¿Qué llevó a esta sociedad a construir estas magníficas estructuras en lugares tan remotos? Y lo que es más importante, ¿qué condujo a su decadencia? Aunque muchas cosas permanecen ocultas en la bruma del tiempo, la innegable presencia de los casarábi en el Amazonas es un testimonio del aterrador potencial de la ambición humana, incluso en los terrenos más implacables. El avión fuera de lugar. De todas las cosas extrañas y fascinantes que han sido descubiertas en las profundidades de la exuberante selva, una de las últimas y más sorprendentes es sin duda el hallazgo de un avión de pasajeros completamente intacto. Sí, como lo lees, un Boeing 737 fue encontrado en las profundidades de la selva de Bali, dejando a todos perplejos y desconcertados. Nadie, absolutamente nadie, tenía ni la más mínima idea de cómo este gigantesco avión llegó hasta allí, ni cuál fue la razón detrás de su presencia en un lugar tan inesperado. Lo que se cree es que el piloto, de forma misteriosa y enigmática, decidió aterrizar el Boeing en pleno corazón de la selva y simplemente abandonarlo allí, sin dejar rastro alguno. Nadie pudo dar con el paradero del piloto,
ni de los pasajeros que se encontraban a bordo de esta misteriosa aeronave. Y es realmente sorprendente que nadie se percatara de la desaparición completa de un Boeing 737 de la aerolínea que lo operaba. Resulta curioso pensar que existían planes para transformar la aeronave en un restaurante, pero por alguna razón desconocida, nunca se llevó a cabo. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación es aún más asombroso. El avión, por sí mismo, se convirtió en una atracción turística de gran magnitud. El hecho de que este avión apareciera de manera aleatoria en plena selva de Bali es, sin lugar a dudas, uno de los hallazgos más inexplicables e incomprensibles en la historia. Estos descubrimientos en la selva representan algunas de las cosas más fascinantes e intrigantes que jamás han sido encontradas en nuestro planeta. Las piedras silenciosas de la leyenda de Paititi. Paititi, a menudo aclamado como el Dorado del Amazonas, ha sido objeto de numerosas expediciones, cada una con la esperanza de descubrir las riquezas de esta ciudad de fábula. Aunque se han eludido las pruebas concretas, muchos textos antiguos de la civilización inca aluden a una ciudad de riqueza sin parangón, envuelta en el mito y protegida por la propia selva que la oculta. La búsqueda de la piedad no tiene que ver solo con el oro o los tesoros. Se trata de comprender una civilización avanzada que podría haber prosperado en el corazón del Amazonas, desafiando nuestras creencias convencionales sobre las sociedades antiguas. Lo que ha echado más leña al fuego del enigma de Paititi son las imágenes por satélite que aparecen periódicamente, insinuando la existencia de estructuras hechas por el hombre en las profundidades de la selva, lejos de cualquier asentamiento humano conocido. Algunos creen que podrían ser los restos de Paititi o de sus puestos avanzados. Además, la leyenda del Paititi está intrincadamente entretejida en el tapiz de la civilización inca. Las historias sugieren que cuando los conquistadores españoles estaban expandiendo su territorio, los incas, para proteger su ciudad y su oro, la trasladaron a las profundidades del Amazonas. La selva se apoderó entonces de la ciudad, manteniéndola oculta, pero viva en leyendas. La mera idea de que pueda existir una ciudad así, construida por una civilización tan avanzada y a la vez tan diferente de todas las que conocemos, produce escalofríos. Si se descubriera, redefiniría nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus proezas en arquitectura, agricultura y planificación urbana. La inquietante ciudad de los muertos. Esta misteriosa metrópolis una vez resonó con la vitalidad de una próspera civilización. Hoy permanece en silencio. Sus muros y estructuras de piedra son consumidos lentamente por las implacables fuerzas de la naturaleza. El suelo del bosque, antaño empedrado y bullicioso con las pisadas de sus habitantes, zumba ahora con los sonidos de la jungla. Las enredaderas trepan por muros en descomposición y las raíces de los árboles se entrelazan con antiguos cimientos. Los pájaros cantan desde los tejados de los edificios abandonados, mientras las sombras del pasado revolotean entre la maleza. Historiadores y arqueólogos teorizan que esta ciudad fue el núcleo central de una poderosa civilización. Avanzados en sus métodos, probablemente aprovecharon los recursos del Amazonas y desarrollaron tecnologías y prácticas que hoy nos parecerían de otro mundo. Pero en sus mejores tiempos, la inquietante ciudad de los muertos no era solo una maravilla arquitectónica. Rumores y documentos hablan de rituales secretos, guerreros temibles y una élite que poseía conocimientos que siguen siendo difíciles de alcanzar incluso en nuestra era moderna. Joyas vivientes. La selva está repleta de una gran variedad de insectos en cada rincón, pero ninguno es tan fascinante como las orugas joya. Estos pequeños seres únicos se encuentran habitando en las selvas de todo el mundo, y es posible que te parezca increíble si te topas de manera inesperada con una de estas criaturas tan sorprendentemente hermosas. Las orugas joya se presentan en una amplia gama de colores llamativos, y realmente se asemejan a adorables gelatinas que han cobrado vida. Las orugas son criaturas que viven en la selva y comparten muchas características con otros animales. Aunque suelen pasar desapercibidas, algunas orugas tienen un aspecto tan llamativo y adorable que destacan sobre la mayoría de las demás. Un ejemplo de esta fascinante variedad es la oruga joya, descubierta en Ecuador, que ha ganado popularidad a nivel mundial debido a su increíble belleza y colores vibrantes. Su apariencia única
la convierte en un objeto de admiración y estudio para científicos y entusiastas de la naturaleza. Además, la oruga joya también ha despertado el interés de los investigadores que buscan comprender su ciclo de vida y su importancia dentro del ecosistema de la selva. La gente está completamente fascinada por la asombrosa apariencia de esta pequeña oruga de gelatina mientras se desliza alegremente por la exuberante selva. Aunque la selva alberga una amplia variedad de criaturas aterradoras y peligrosas, no dudaríamos en dar un paseo por este fascinante entorno natural si eso significa encontrarnos con esta adorable y simpática criatura. ¿No crees que sería maravilloso disfrutar de la compañía de este encantador insecto en medio de la selva? Hombres del hoyo. Entre las densas copas de los árboles y los serpenteantes ríos, prosperaron en su día varias civilizaciones, dejando tras de sí vestigios de su existencia que desafían nuestra comprensión de la historia antigua. Pero no todas estas historias giran en torno a tecnología avanzada o grandes asentamientos. A veces, el verdadero terror reside en las historias de aislamiento, supervivencia y la inquietante presencia de lo desconocido. Tomemos, por ejemplo, la inquietante historia de los hombres del todo. Este término hace referencia a una tribu que se había reducido a un solo miembro superviviente conocido. La existencia de este hombre, que vivía solo, representaba la trágica culminación de amenazas externas como la deforestación, las enfermedades introducidas por los forasteros y los encuentros violentos. Su historia es un duro recordatorio de cómo la invasión del mundo moderno puede devastar culturas ancestrales que han existido durante miles de años. Del mismo modo, la tradición amazónica está llena de historias de bestias míticas, cada una de ellas eco de los miedos y creencias de las tribus nativas. El Guari Mapeador, una criatura cuyas descripciones varían pero que siempre infunde temor, es un testimonio de la capacidad de la selva tropical para fomentar creencias que se extienden de generación en generación. Estas historias, a menudo susurradas alrededor de las hogueras o transmitidas como advertencias, sirven de puente entre el mundo antiguo y el presente, recordándonos los profundos temores y el respeto que las poblaciones indígenas sienten por su entorno. Sin embargo, aunque estas historias estén envueltas en un velo de mito, se basan en una realidad aterradora, una realidad en la que civilizaciones enteras pueden desaparecer, dejando tras de sí solo rumores de su existencia, y donde lo desconocido puede ser mucho más temible que cualquier amenaza conocida. El Amazonas sigue guardando sus secretos, algunos de los cuales es mejor no descubrir. Las inexploradas estructuras megalíticas de la selva. Bajo el dosel del Amazonas, ocultos por la densa vegetación, hay secretos que han eludido el descubrimiento moderno. No son secretos ordinarios, son enormes construcciones de piedra comparables a los famosos megalitos encontrados en culturas antiguas de todo el mundo, como Stonehenge en Inglaterra o las estatuas Moai de la isla de Pascua. La enorme escala y precisión con que se construyeron estas estructuras desafían nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus capacidades. Estas construcciones, por impresionantes que sean, son indicios de una sociedad con conocimientos avanzados de astronomía y geometría. Las alineaciones de piedras correspondientes a importantes acontecimientos celestes muestran un sofisticado conocimiento del cosmos que rivaliza con el de otras culturas antiguas. Además, la meticulosa planificación y el trabajo necesario para ensamblar estos megalitos indican la existencia de una sociedad muy organizada, con roles y funciones bien definidos. Sin embargo, descubrir la antigüedad y el propósito de estas estructuras ha sido todo un reto. La densa vegetación, el clima húmedo y la vasta extensión del Amazonas han dificultado las investigaciones arqueológicas. Los estudios preliminares indican que podrían haber sido utilizadas para actos religiosos o ceremoniales. Número 10. Extraterrestre de la selva amazónica. Bueno, agárrense los sombreros, niños, porque aquí está. Finalmente, lo tenemos. Es la prueba de los extraterrestres. Bueno, tal vez. La imagen pretende mostrar la prueba de la actividad extraterrestre en las profundidades de la selva amazónica. La imagen de un grupo de niños tiene un par de cosas extrañas aparentemente sucediendo en el fondo. Ahora, esta prueba definitivamente real y concluyente de extraterrestres en la Tierra fue supuestamente capturada por un par de turistas británicos. Entonces, por supuesto,
Los expertos en ovnis se hicieron con las imágenes de las que se han tomado estas fotos y empezaron a hablar de cómo esa parte de la selva amazónica es un punto caliente para la actividad extraterrestre, diciendo que los extraterrestres están muy emocionados de visitar la selva debido a la extrema diversidad biológica que se puede encontrar en esa zona. De hecho, dicen que toda la región es tan conocida por estar repleta de hombrecillos verdes, que el ejército brasileño ha participado en operaciones para vigilar y confirmar la presencia alienígena en la propia selva, porque claro, aquí no tienen nada que ver. Muévete ahora. Número 9. Parásito come carne. De lo ridículo a lo repugnante. Ciertamente sabemos cómo mimarte aquí en el plátano de lujo, ¿no? A continuación, tenemos la historia de un grupo de exploradores decididamente desafortunados que hicieron un gran descubrimiento un día, solo para hacer uno bastante horrible y extremadamente desagradable al día siguiente. Los exploradores que encontraron los restos de la ciudad perdida de White City, también conocida como la ciudad del dios mono, tuvieron la mala suerte de descubrir la razón por la que este antiguo lugar había sido abandonado la primera vez. Resultó que los habitantes de la Ciudad Blanca del siglo XVI habían abandonado sus hogares al ser víctimas de un terrible parásito carnívoro. Lo mismo les ocurrió a los recién llegados cuando descubrieron el lugar perdido. Siglos después, todo el grupo de exploradores estuvo a punto de perder la cara a causa de este espantoso parásito en la selva hondureña en 2015. Al parecer, la enfermedad la transmiten las moscas de la arena que pululan por la zona y crean grandes nubes que pueden dejar que el parásito ataque la piel de sus víctimas. Algunos de los expedicionarios resultaron tan gravemente afectados que tuvieron que ser hospitalizados, y es probable que a muchos más les queden cicatrices de por vida a causa de la terrible experiencia. No sé tú, pero yo creo que preferiría que no se descubriera nada antes que ir por ahí con parásitos asquerosos metiéndose en mi carne. Pero, bueno, ya sabes, eso es probablemente solo yo. Número 8. El hombre que se escondió en la selva durante 30 años. Cuando algunas personas dicen que van a hacer algo, lo dicen en serio, y no van a rendirse, nunca. Esta es la extraña historia de un hombre llamado Hiro Onoda. Era teniente del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y en diciembre de 1944, cuando aquel conflicto se encaminaba hacia su conclusión, Onoda sería destinado a la pequeñísima isla de Lubang, en Filipinas. En tan solo unas semanas, el resto de las fuerzas japonesas de la isla se enfrentaron al ejército estadounidense y fueron expulsadas a la jungla. De algún modo, Onoda no se vio envuelto en el conflicto y permaneció oculto en posición de defender la isla. De hecho, permaneció oculto durante 30 años más. El gobierno japonés lo declaró oficialmente muerto en 1959, pero en realidad seguía en pie, convencido de que la guerra nunca había terminado y de que seguía cumpliendo la misión secreta que se le había asignado en un principio. Es una locura, pero es verdad. Número 7. El misterio del simio Billy. A mediados de la década de 1990, un fotógrafo y conservacionista llamado Carl Amon se topó con una extraña nota a pie de página en un viejo manuscrito y le entusiasmó de todo. Bueno, hace falta de todo, ¿no? Lo que Amon había descubierto le llevaría a mirar un montón de cráneos inusuales que habían sido ignorados hasta ese momento. Las calaveras estaban acumulando polvo en un museo de Bélgica, pero Amon descubrió que procedían de una zona remota del norte del Congo. Los cráneos eran un verdadero rompecabezas. Se habían clasificado como cráneos de gorila, pero en realidad procedían de una zona sin gorilas. Decidió entonces que era un misterio que quería resolver y partió hacia el Congo. Allí había oído hablar de simios gigantes que no se parecían a ningún otro y de los que se decía que aullaban a la luna. Eran inmunes a los dardos venenosos y tan fuertes que podían matar leones. Fue entonces cuando Amon se enganchó. Pasó la década siguiente hurgando en la selva de los Tojos, en el remoto norte del Congo, en busca de aquel misterioso simio. Encontró lo que se cree que son rastros de estos animales, pero ninguna prueba concluyente. No fue una tarea fácil. Contrajo malaria 25 veces, lo que normalmente bastaría para desanimar a la mayoría de la gente, pero él siguió buscando a esos escurridizos simios. Finalmente, tras toda una vida de búsqueda, se analizaron las pruebas de ADN y se llegó a la conclusión de que los simios que buscaba no eran otros que... Redoble de tambores, por favor.
Chimpancés. Así es, 10 años, 10 años, múltiples infecciones de malaria, todo para descubrir que no había ningún nuevo simio secreto. Apesta ser él, pero a pesar de todo, un gran esfuerzo. Número 6. Un escondite alemán oculto en la selva argentina. Tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los nazis más conocidos huyeron del país y buscaron refugio en Sudamérica. La oscura historia de este momento especialmente inquietante de la historia argentina volvió a salir a la luz cuando un arqueólogo descubrió lo que dijo creer que era un escondite construido para los nazis alemanes que huían tras la Segunda Guerra Mundial. Afirmó haber descubierto unas misteriosas ruinas en lo profundo de la selva argentina y haber excavado 3 edificios de piedra, descubriendo al parecer una svástica grabada en la roca, así como monedas alemanas que llevaban estampado el mismo símbolo y un trozo de plato de porcelana fabricado en Alemania. El verdadero alcance del descubrimiento aún no se había revelado, ya que los arqueólogos apenas habían empezado a rascar la superficie del yacimiento. Pero sea lo que encuentren, ha sacudido un montón de verdades incómodas del oscuro pasado de Argentina. Y nadie quiere ser conocido como amante de los nazis, ¿verdad? Número 5. La ciudad perdida de El Mirador. La ciudad perdida maya de El Mirador había sido una vez una próspera capital de lo que fue toda esa civilización. Pero a diferencia de otros monumentos antiguos de los grandes pueblos de la era prehispánica de Sudamérica, esta ciudad no es exactamente lo que uno llamaría un punto turístico. De hecho, es bastante difícil encontrarla, por no hablar de hacer una excursión a ella. Situado en lo más profundo de la selva subtropical del norte de Guatemala, El Mirador se encuentra al final de una traicionera caminata por la espesa selva, en la que el explorador puede ahogarse en el barro, morir picado por los mosquitos, o incluso, si tiene mala suerte, convertirse en el almuerzo de un jaguar oportunista. Así que no es un lugar al que pueda llegar cualquiera. Es posible llegar en helicóptero, pero incluso así, la aventura está plagada de peligros. Alrededor hay ruinas mayas notables y muchos de los destinos turísticos más populares. Pero este sigue siendo de difícil acceso y está escondido. El verdadero misterio reside en el hecho de que este lugar en concreto fue en su día el hogar de una gran civilización, con al menos 800,000 personas viviendo en el mismo lugar, posiblemente hasta 1,000,000. Y casi no hay pruebas de que realmente fuera así. Sería abandonada hace más de 2000 años y luego reabsorbida por la selva tropical. Número 4. La montaña mágica de Cuento de Hadas, Chile. Situado en una reserva natural de Chile, en lo más profundo de la selva, el Montana Mágica Lodge es un destino poco habitual para casi todo el mundo. No hay más que verlo. Para empezar, este lugar podría haber sido sacado de las páginas de un libro de cuentos o sacado de Disney y llevado a la realidad. Pero aquí es extraño, puntiagudo y con una sola entrada, y es a través de un viejo puente de cuerda muy desvencijado, bastante alto y tambaleante. Parece divertido, la verdad. Y a mí me gusta un poco de peligro de camino a la cama por la noche. ¿A ti no? Aunque el hotel parece rústico y, francamente, un poco loco por fuera, por dentro tiene todas las comodidades modernas. Incluso hay jacuzzis en terrazas con vistas al bosque. Y no hay muchos lugares en el mundo que te sitúen justo en el centro sin un montón de piscinas infinitas y malditos Mercedes descapotables tapándote la vista. Y si eres propenso al aburrimiento, incluso puedes encontrar un campo de minigolf escondido e integrado en el propio bosque. Para llegar hasta allí, sin embargo, hay que caminar 2 horas desde el aeródromo más cercano. Pero por otro lado, te alojas en un paraíso mágico en el bosque, así que probablemente merezca la pena el esfuerzo. Correcto. Número 3. Antiguos aviones de los incas. ¿Tenían los incas aviones? Bueno, no. A pesar de lo que algunos quieren inferir del descubrimiento de ciertos objetos dorados, se trata de las pequeñas figurillas doradas que se recuperarían de un yacimiento arqueológico donde se han descubierto numerosos artefactos incas. En cierto modo se parecen a aviones modernos, pero no se parecen también a insectos y pájaros voladores. Solo digo que los objetos dorados se han datado entre 1200 y 1500 años de antigüedad y se cree que eran tipos de joyas, probablemente utilizadas para decorar la nariz y las orejas. Y sí, los arqueólogos no han sido capaces de explicar por qué se parecen tanto a los aviones.
Pero adivina esto, si los incas inventaron el transporte aéreo, ¿por qué no dejaron aviones? Y para el caso, ¿cómo es que toda esa impresionante tecnología fue totalmente olvidada durante un par de docenas de siglos? Porque, ya sabéis, amigos míos que os meáis en vuestra fiesta en la piscina, ellos no inventaron los aviones. Son solo accesorios de oro Tweedly. Fin. Número 2. El templo oculto de la jungla de Camboya. Ahora, en Camboya, hay una parte de un complejo de templos que atrae a cerca de 1 billón de visitantes al año. Este es mucho más tranquilo y menos impresionante tipo de experiencia, pero sigue siendo un lugar que vale la pena un vistazo, y al parecer es simplemente resuma misterio. ¿Y a quién no le gusta un poco de misterio junto a una arquitectura antigua y en ruinas? Este templo, sin embargo, está claramente allí, y no se menciona en ningún texto relacionado con el imperio que existía en la época, lo que significa que nadie sabe cuándo fue construido, por quién, o incluso para qué demonios sirve. Mientras que algunas de las otras estructuras cercanas todavía están en relativamente buen estado, esta está básicamente hecha polvo. Todas sus esculturas han desaparecido, y no queda mucho más que una ruina en ruinas reclamada por la selva tropical y un gran signo de interrogación sobre todo lo que la rodea. En cualquier caso, si le gustan los montones de ladrillos con un trasfondo misterioso, este puede ser su destino soñado. Si por el contrario, necesita respuestas y estructuras reales, visite algunas de las más famosas de los alrededores. Número 1. El excéntrico Jardín de Esculturas de México. Las Pozas es una extraña y maravillosa colección de esculturas colocadas al azar en medio de la selva mexicana. A finales de los años 40, un excéntrico tipo llamado Edward James decidió convertir este lugar de México en su hogar, y lo llenó de extrañas esculturas que no se parecen a nada que se pueda ver en otro lugar. Inspirándose en el surrealismo, el escritor creó entonces un espacio que es un revoltijo de sueños y rarezas subconscientes que resulta inquietante y fascinante a partes iguales. Hay flores gigantes, arcos góticos, puertas y pabellones muy estilizados, y también hay inquietantes escaleras de caracol sin propósito evidente y una sensación general de rareza onírica. Resulta que Salvador Dalí describió a este tipo como más loco que todos los surrealistas juntos. La isla de Marajó y el arte de la cerámica. Enclavada en la desembocadura del colosal río Amazonas, se encuentra la isla de Marajó, un tesoro de secretos y enigmas históricos que sigue desconcertando y cautivando a los investigadores. Su historia está profundamente arraigada en la época mucho antes de que los ojos europeos vislumbraran el Nuevo Mundo. En una época en la que las avanzadas civilizaciones precolombinas prosperaban en medio del verde paisaje amazónico, uno de los legados más fascinantes de la isla es su intrincado arte cerámico, que ha dejado a muchos pensando en la sofisticada cultura que produjo tales obras maestras. Cada pieza de cerámica es un testimonio de la avanzada artesanía de los marajós. Con sus meticulosos detalles, vibrantes diseños y refinadas técnicas, estos artefactos ofrecen una visión de una sociedad que se enorgullecía enormemente de sus esfuerzos artísticos. No eran meros objetos decorativos, sino que tenían un significado simbólico más profundo, posiblemente utilizados en rituales o como muestras de estatus y poder. Pero no solo la cerámica intriga a los historiadores. La isla está salpicada de grandes montículos de tierra que recuerdan la grandeza de esta antigua civilización. Su finalidad exacta sigue siendo un misterio. Eran principalmente estructuras defensivas construidas para protegerse de posibles invasores. O tal vez, sirvieron como residencias elevadas a salvo de las periódicas inundaciones del poderoso Amazonas. Tampoco se puede descartar la posibilidad de que estos montículos fueran lugares ceremoniales, donde los marajós se reunían para celebrar rituales religiosos o reuniones comunitarias. Especies y fenómenos aterradores. La vasta extensión de la selva amazónica esconde algo más que altísimos árboles y espeso follaje. Esconde secretos que, cuando se descubren, a menudo desafían la comprensión humana. En sus profundidades se esconden muchos misterios, entre ellos especies de evolución única y fenómenos naturales que desafían nuestra comprensión del mundo. Pensemos en la araña Goliat, un nombre que evoca asombro al instante. No es solo una araña, es la araña más grande del mundo. Su tamaño colosal, de hasta 11 pulgadas, la convierte en una presencia aterradora en la densa maleza autóctona de las selvas tropicales del norte de Sudamérica.
Su corpulencia se complementa con unos colmillos afilados que pueden perforar la piel humana. Sin embargo, se alimenta principalmente de aves y pequeños mamíferos. Como se mueve silenciosamente en la espesura, uno solo puede imaginar el temor de encontrarse accidentalmente con un gigante así en los oscuros rincones del Amazonas. A la lista de criaturas intrigantes se suma la rana de cristal. Como si la naturaleza hubiera decidido hacer un truco de magia, estos anfibios tienen una piel translúcida que permite ver claramente sus órganos internos. Una maravilla viviente de la evolución, la anatomía transparente de la rana de cristal es una adaptación única, que posiblemente le ayude a camuflarse entre la frondosa vegetación de la selva tropical. También está el lagarto Jesucristo. Se le llama así por su milagrosa capacidad de caminar sobre el agua. En realidad, este lagarto basilisco puede sprintar por la superficie de las masas de agua, utilizando sus patas palmeadas para crear bolsas de aire que impiden que se hunda. Una adaptación extraordinaria. Este comportamiento le permite escapar de los depredadores en un entorno donde abunda el agua. Cueva del río de la montaña. Lo que se descubrió en las profundidades de las densas selvas de Vietnam es una experiencia fascinante que nos transporta a un viaje único al centro de la Tierra. Este increíble y extenso sistema de cuevas nos demuestra que la famosa película sobre un viaje al centro de la Tierra podría no haber sido tan imaginaria como pensábamos. Al adentrarnos en este asombroso y milagroso sistema de cuevas, nos sumergimos en un mundo completamente diferente y lleno de maravillas. Este sistema de cuevas es, sin lugar a dudas, el más grande y espectacular conocido en todo el mundo. Y no solo tiene sus propios bosques tropicales y todo un ecosistema, sino que incluso contiene una gran playa a orillas de un lago dentro de la cueva. Además, el sistema de cuevas es tan inmenso que se tardaría más de una semana en recorrerlo a pie. También es lo bastante grande como para albergar cómodamente edificios de apartamentos de Nueva York y rascacielos de 40 pisos de altura. Además, cuenta con una gran variedad de flora y fauna, lo cual lo convierte en un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Los visitantes pueden disfrutar de hermosos paisajes, relajarse en sus extensos jardines y explorar sus numerosos senderos. Sin duda, este lugar es un verdadero tesoro natural que ofrece una experiencia única y fascinante para los visitantes de todas las edades. Además, las estalagmitas del interior de la cueva son las más altas jamás registradas, alcanzando alturas impresionantes. Es realmente asombroso pensar que ha habido más personas que han subido a la cima del Everest que personas que hayan tenido la oportunidad de explorar el interior del increíble sistema de cuevas de Hong Son Doong. Misterios desde arriba, los geoglifos y la conexión con las líneas de Nazca. Más de 450 antiguos geoglifos se extienden por vastos terrenos, con diseños geométricos esculpidos en la propia tierra, testimonio silencioso de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. La magnitud y la complejidad de estos dibujos ocultos bajo la selva solo salieron a la luz con la llegada de las imágenes por satélite y los avanzados sistemas de radar aéreo. Es inevitable establecer paralelismos entre estos geoglifos y las mundialmente conocidas líneas de Nazca, en Perú, otro conjunto de misteriosos grabados en la tierra que han intrigado a las mentes. Durante siglos, las líneas de Nazca talladas por los pueblos antiguos mostraron una amplia gama de diseños, desde líneas simples hasta intrincadas representaciones de animales y figuras humanoides. Los geoglifos del Amazonas, aunque diferentes en su composición, resuenan con un encanto misterioso similar. Nos obligan a preguntarnos por qué las antiguas civilizaciones se esforzaron tanto en crear estos elaborados diseños, y con qué fin. Los estudiosos siguen debatiendo los motivos reales de su creación. Algunos especulan que estos geoglifos tenían un significado ceremonial o religioso, mientras que otros creen que podrían haber funcionado como marcadores de fuentes de agua, rutas comerciales o incluso como intrincados observatorios astronómicos. La mera idea de que estos diseños pudieran ser el intento de una civilización antigua de comunicarse con entidades celestiales o de cartografiar el cielo nocturno añade una capa escalofriante a su existencia. Sin embargo, la pregunta más aterradora sigue siendo: ¿quiénes fueron los autores intelectuales de estos enigmáticos patrones? Los creadores indígenas de estos geoglifos siguen rodeados de misterio. Artefactos desenterrados y estudios
sugieren la presencia de una sociedad sofisticada que existió antes de la popularización de las herramientas de metal o la rueda. Esta civilización, dotada de técnicas y conocimientos que desafían la comprensión contemporánea, consiguió esculpir intrincados diseños a tan gran escala sin ninguno de los equipos modernos que hoy consideramos necesarios. Su habilidad, dedicación y el profundo misterio que los rodea hacen de los geoglifos uno de los secretos más aterradores de la Amazonia, a la espera de nuevos descubrimientos. Civilización terrorífica sin nombre. A medida que los investigadores recorren la vasta extensión de la selva amazónica, descubren continuamente verdades que desafían nuestra comprensión de la historia. Una de las revelaciones más sorprendentes ha sido el descubrimiento de antiguas civilizaciones enclavadas en las profundidades de esta selva aparentemente impenetrable. Estas civilizaciones, antaño prósperas, han dejado rastros de sociedades avanzadas que han permanecido intactas y ocultas durante siglos. Aunque muchas leyendas y teorías conspirativas sugieren que estas antiguas sociedades amazónicas poseen tecnologías desconocidas para nosotros hoy en día, lo que es innegable es su capacidad para prosperar en un entorno tan denso y desafiante. Estas civilizaciones han demostrado una intrincada comprensión de su entorno, dominando el arte de la agricultura, la arquitectura y la organización social, testimonio de sus avanzadas capacidades. Además, la Amazonia nunca deja de asombrar con sus maravillas naturales. Tomemos, por ejemplo, el río Chenay Tempisca. El Chenay Tempisca no se parece a ningún otro río del mundo. Este río, calentado bajo la corteza terrestre, fluye hirviendo, un testimonio del poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Pero no solo los ríos están llenos de sorpresas. La selva tropical es un foco de biodiversidad, hogar de algunas de las criaturas más singulares y a veces mortales del mundo. La hormiga bala, llamada así por su dolorosa picadura, acecha en la maleza del bosque. Mientras tanto, el delfín rosado de río navega con elegancia por las aguas, con su color distintivo que lo diferencia de cualquier otra especie de delfín en la tierra. En lo alto, el águila arpía, con su imponente estatura y sus poderosas garras, reina suprema, recordándonos la diversidad y la fuerza bruta que alberga el Amazonas. El murciélago de Yoda. No es ningún secreto que constantemente se descubren nuevas especies en las profundidades de la selva. Recientemente, se ha descubierto una de las especies más adorables y singulares, el murciélago tubenoso oriental. Este murciélago es llamado el murciélago de Yoda por su sorprendente similitud con el querido personaje de la película La Guerra de las Galaxias, el maestro Yoda. Este descubrimiento ha emocionado a los amantes de la naturaleza y los fanáticos de la saga. El murciélago de Yoda es una especie única que ha capturado la atención de científicos y entusiastas de la naturaleza por igual. Su apariencia peculiar y su comportamiento intrigante lo convierten en un objeto de estudio fascinante. Los investigadores han observado que este murciélago tiene orejas excepcionalmente grandes, similares a las del maestro Yoda. Estas orejas no solo le dan un aspecto adorable, sino que también tienen una función importante en su capacidad para detectar presas y comunicarse con otros murciélagos. El murciélago de Yoda, similar físicamente al personaje de la película, comparte características de comportamiento con el maestro Yoda. Estos murciélagos son sabios y estratégicos en su caza, utilizando tácticas inteligentes para atrapar insectos en vuelo. El descubrimiento de esta especie ha causado revuelo en la comunidad científica y los fanáticos de Star Wars. Los amantes de la naturaleza están emocionados por aprender más sobre esta fascinante criatura y su papel en el ecosistema. Este murciélago ha sido oficialmente reconocido como una nueva especie y es una de las 18 especies de murciélagos frugívoros en el mundo. Habita en selvas de todo el planeta. Además, su apariencia única y comportamiento fascinante lo convierten en un tesoro para los amantes de la naturaleza y los fanáticos de Star Wars. Infraestructura, evidencia, caminos y campos elevados. Estos caminos secretos no eran simples senderos desgastados por el tráfico peatonal, eran claros indicios de una planificación, construcción y mantenimiento intencionados. Los científicos descubrieron una intrincada red de caminos que unían eficazmente aldeas y pueblos. La existencia de una red de caminos tan vasta
pinta un cuadro de sociedades bulliciosas en las que las comunidades estaban interconectadas y viajar entre ellas no solo era posible, sino quizá habitual. Este descubrimiento revela un nivel de organización social superior al imaginado hasta ahora. Igualmente impresionantes son los campos agrícolas elevados descubiertos en partes de Bolivia adyacentes al Amazonas. En un entorno frecuentemente anegado por inundaciones y notoriamente difícil para la agricultura a gran escala, estos campos elevados ejemplifican la adaptabilidad y el ingenio de sus antiguos habitantes. La construcción de largas calzadas, esenciales para el transporte durante la estación lluviosa, también demuestra su avanzado conocimiento del paisaje y la hidrología. Civilizaciones ocultas. Durante muchos años, historiadores y arqueólogos supusieron que el corazón del Amazonas estaba escasamente habitado. Pero a medida que la tecnología avanza y las imágenes por satélite se vuelven más sofisticadas, vamos teniendo una imagen más clara. Una antigua civilización, vasta y próspera, tuvo su hogar en el Amazonas, con una asombrosa población que podría haber alcanzado el 1.000.000 de almas en su apogeo. Para comprender esta cifra, es esencial entender que estudios anteriores proponían apenas 2 millones de individuos dispersos por todo el Amazonas. Estas nuevas revelaciones sacuden los cimientos de estas suposiciones previas, sugiriendo que el Amazonas podría haber estado mucho más densamente poblado y tecnológicamente avanzado de lo que nunca imaginamos. Más allá de estas sorprendentes revelaciones sobre la población, han surgido teorías conspirativas. Las historias susurradas y los cuentos de hoguera sugieren que estas antiguas civilizaciones amazónicas poseían tecnologías desconocidas incluso para nosotros en la era moderna. Resulta tentador pensar que, en lo más profundo de la selva, aún puedan existir pruebas de estos avances desconocidos, ocultas bajo la maleza. Aunque muchas de estas teorías siguen sin demostrarse, la mera posibilidad de que existan despierta la imaginación y subraya lo mucho que nos queda por aprender sobre esta inmensa selva tropical. Rana glotona. La rana glotona es una criatura originaria de las selvas de África Occidental. Es conocida por su aspecto peculiar y su capacidad de adaptarse a diversos entornos. Aunque es extraño encontrar una rana peluda, este rasgo no es lo único que la hace destacar entre las demás especies. Además de su pelaje, la rana glotona posee otras características sorprendentes. Por ejemplo, tiene una lengua extremadamente larga y pegajosa que le permite capturar presas a gran velocidad. Su capacidad para camuflarse en su entorno la hace experta en el arte del sigilo y la caza. No solo eso, la rana glotona también tiene una dieta única. A diferencia de otras ranas, no se alimenta únicamente de insectos. Esta especie puede consumir pequeños roedores y reptiles, lo que la convierte en un depredador formidable en su hábitat natural. La rana glotona es conocida por tener uno de los mecanismos de defensa más extremos en el reino animal. Este mecanismo consiste en la capacidad de romper sus propios huesos a voluntad para formar afiladas púas en sus patas, lo cual disuade a los depredadores. Las salamandras también pueden romper su caja torácica para crear púas afiladas. Sin embargo, nada es tan impactante como presenciar cómo un animal se rompe los huesos de sus propias patas para protegerse. Cuando los huesos se rompen, sobresalen a través de la piel y se convierten en armas improvisadas, convirtiendo a este método de defensa en uno de los más ingeniosos y a la vez dolorosos que se haya observado en la selva. Tecnología por satélite. Desentrañando los secretos del Amazonas. En lo más profundo del verde corazón de la selva amazónica, un secreto ha permanecido oculto durante siglos, silenciosamente envuelto por capas de follaje y tiempo. Lo que antes se creía una extensión deshabitada de naturaleza inexplorada, más conocida por su incomparable biodiversidad que por la historia de la humanidad, emerge ahora como un escenario de antiguas innovaciones y asentamientos humanos, gracias a la tecnología punta de los satélites. Todo empezó con la aguda mirada de Francisco Nakahara, un jubilado de Sao Paulo. Los montículos dispersos y las débiles zanjas que observó fueron fácilmente descartados como anomalías naturales o vestigios fugaces de tribus antaño pasajeras. Sin embargo, Nakahara intuía que estas señales en los márgenes de la inmensa selva tropical insinuaban algo más grandioso. Sin embargo, las densas copas de los árboles y la inmensidad del Amazonas planteaban importantes desafíos.
Para validar sus teorías sobre el terreno, llegó la maravilla de las modernas imágenes por satélite y el análisis con drones. Con la ayuda de la tecnología, el denso manto de árboles que había protegido las historias del Amazonas durante milenios fue, en cierto sentido, pelando vastas redes de geoglifos. Se descubrieron movimientos de tierra ceremoniales similares a las famosas líneas de Nazca en Perú. Estos intrincados patrones tejidos en el suelo no eran meras expresiones artísticas, eran susurros de un pasado que abarcaba el periodo comprendido entre 1250 y 1500 después de Cristo. Y lo que es más importante, el descubrimiento de estos geoglifos señalaba la existencia de extensos asentamientos precolombinos, poniendo en entredicho antiguas suposiciones. La magnitud de estos hallazgos fue asombrosa. En su apogeo, estos asentamientos ahora revelados podrían haber albergado hasta 1 millón de habitantes, imaginando la vibrante de las sociedades. Comerciantes, agricultores, artesanos y dirigentes vivían, trabajaban y prosperaban en lo que antes creíamos una naturaleza virgen. Pero el Amazonas no es solo la civilización que albergó, también se trata de las que protegió. Estas sociedades en expansión, avanzadas en sus costumbres, coexistieron en armonía con la naturaleza que las rodeaba, utilizando los recursos sin agotarlos. Vivían en medio de lo salvaje sin domesticarlo del todo. Es una reflexión sobre la relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza, de la que podemos aprender mucho en nuestra era moderna. Número 20. Las huellas gigantes del señor Hanuman. Hanuman es un dios hindú venerado por ser compañero de Rama, la principal deidad hindú. Así que Hanuman es un gran asunto entre los creyentes de la religión hindú. Eso significa que cualquier lugar asociado a este dios será considerado importante y súper sagrado. Este es el fenómeno de las huellas gigantes del señor Hanuman. Se trata de lugares repartidos por toda Asia, en los que se cree que se encuentran las huellas gigantes del dios Hanuman. Se trata de hendiduras en la roca sólida de la superficie terrestre, que según se dice, son lugares por los que saltó de un país a otro. Se encuentran en Tailandia, India, Sri Lanka y Malasia. No sé a usted qué le parecen estas cosas, pero a mí me parece que atraen mucho turismo y, por tanto, dinero. De hecho, estos lugares son objeto de peregrinación para algunos visitantes. No solo visitan, sino que también arrojan dinero en las huellas para tener buena suerte. No digo nada en absoluto, pero, bueno, ya sabes. Número 19. El pueblo sentinelés. Los sentineleses son el pueblo más aislado del planeta. Rechazan activamente cualquier contacto con el mundo exterior, y es posible que hayan habitado su isla como pueblo durante 55.000 años. El aislamiento total en una pequeña isla del Océano Índico hace que los sentineleses protejan violentamente su territorio y hayan matado a cualquiera que haya metido las narices en sus asuntos. Suena duro, pero con las poblaciones de sus islas vecinas destruidas por enfermedades importadas de otros lugares, cualquier germen o virus que pudieran contraer de un forastero probablemente acabaría con todos ellos. Obviamente, es complicado entender mucho sobre una tribu a la que no puedes acercarte sin recibir una flecha en el pecho. Así que todo lo que se sabe es lo que han observado unos cuantos Parkers entrometidos en barcos que están cuidadosamente amarrados justo más lejos de lo que las flechas pueden alcanzar frente a la costa de la isla. En la década de 1880, una expedición británica desembarcó en la isla y descubrió las aldeas y casas abandonadas. Presumiblemente, la tribu había visto a la fuerza invasora y se había escondido. Los expedicionarios se encontraron con una pareja de ancianos y algunos niños, y con la horrible sabiduría de la actitud colonial, secuestraron a los habitantes de la isla por razones científicas. Los sentineleses se enfermaron rápidamente y los ancianos perecieron. Los niños fueron devueltos a la isla, pero, obviamente, se desconoce cuántos se infectaron entonces con enfermedades mortales. No es de extrañar que los forasteros fueran recibidos con hostilidad por los sentineleses. En los años 70 y 80 se hicieron varios intentos de comunicación y se dejaron regalos en las playas, pero la mayoría eran rechazados y enterrados por la tribu. Más recientemente, se ha aceptado por fin que probablemente lo más seguro sea dejar a la tribu en paz. Supongo que esos Parkers entrometidos por fin han entendido el mensaje. Número 18. Los misteriosos anillos anteriores a la selva amazónica.
Cuanto más vemos nuestro mundo desde el cielo, ya sabes, con cosas como cámaras de drones y Google Earth y todo eso, más rarezas y fenómenos extraños parecemos descubrir. Esa nueva y elevada perspectiva está revelando secretos ancestrales con los que habíamos convivido durante milenios, sin preguntarnos demasiado. Pero ahora todos estamos ávidos de conocer todos los secretos de la Tierra, como este extraño grupo de círculos antiguos en la selva tropical. Por ejemplo, se trata de una serie de zanjas redondas para peces que se encuentran por toda la selva amazónica de Bolivia y Brasil. La investigación sobre el propósito y el origen de estas cosas ha revelado, al parecer, que son posiblemente más antiguas que la propia selva tropical y son aparentemente de fabricación humana. Aunque, ¿con qué propósito exactamente? ¿Sigue siendo un misterio? No lo sé. Cuando hay un círculo misterioso, ¿no siempre tiene que ver con extraterrestres? ¿No deberíamos aceptar que a los extraterrestres les encantan los círculos y acabar con todo esto? Bueno, al parecer los científicos están ansiosos por encontrar una respuesta adecuada y han sugerido que estas zanjas se utilizaban en realidad para algo mucho más aburrido que el aterrizaje de naves espaciales. Estiman que lo más probable es que se utilizaran para defensa, drenaje o quizás para ceremonias religiosas. Aún así, es una amplia gama de opciones. El drenaje es un poco aburrido. Pero, de nuevo, a veces los descubrimientos extraños resultan tener propósitos aburridos y funcionales. No siempre puede ser misticismo y viajes espaciales, ya sabes. Número 17. Los Sasquatches, Maracoxi de Sudamérica. Casi todos los países del planeta parecen tener sus propios mitos y leyendas, la mayoría de los cuales incluyen la de una criatura simiesca, parecida a un hombre que merodea por los bosques, eludiendo siempre ser descubierta, y permaneciendo así firmemente en la imaginación de los teóricos de la conspiración más entusiastas de los Estados Unidos. Ellos tienen a Pae Grande, o Sasquatch. En Sudamérica, estas grandes figuras de hombres simio son conocidas como Maracoxi. Este es un término general para las criaturas parecidas a los simios que supuestamente se han visto en partes de las zonas selváticas de América del Sur. Ahora, existe la posibilidad de que estos sean críptidos, es decir, un animal o especie que aún no ha sido descubierto o cuya existencia es discutida. Pero por supuesto, también existe la posibilidad de que sean solo personas, y los que los han visto tienen una imaginación hiperactiva. En muchos de los informes, estas criaturas son supuestamente tan grandes como 4 metros de altura, aunque los informes los tienen generalmente en el rango de entre 60 centímetros hasta 2 metros de altura. También se supone que son agresivos con los humanos, pero a la inversa, también se dice que tienen armas como arcos y viven en aldeas. Ahora bien, no sé tú, pero hay tantos indicios de que se trata de personas que han sido observadas por los llamados exploradores y se han asustado al huir chillando sobre monstruos. Pero, ¿qué opina usted? ¿Has visto alguna vez a Bigfoot? ¿Y crees realmente en el Sasquatch? Vamos a profundizar en esto en la sección de comentarios de abajo, porque usted sabe que quiere. Número 16. Bolas de piedra prehistóricas. Allá por los años 30, se llevó a cabo un estudio científico en el que se examinaron esferas de piedra encontradas en Costa Rica. ¿Qué tiene eso de inusual? Bueno, al parecer estas piedras, que se encuentran por todo el país, y hay cientos de ellas, también son completamente redondas. Las mediciones han determinado que, en muchos casos, son totalmente esféricas, y se considera que están cerca de ser esferas perfectas. Los científicos creen que en realidad están hechas a mano. Los estudios concluirían que estas esferas de piedra fueron talladas por los antiguos indígenas de un valle de Costa Rica. Pero cómo lo hicieron, y tan perfectamente bien, eso es lo que deja perplejos a los científicos aún hoy en día. Estas esferas fueron talladas predominantemente en grano diarita, que es una roca muy dura que comparte muchas características con el granito. Se cree que los antiguos elegían rocas que, para empezar, eran muy redondas, y luego, utilizando herramientas que eran esencialmente solo rocas más pequeñas del mismo material, les daban forma cuidadosamente, quizás utilizando también técnicas de calentamiento y enfriamiento rápido. Sin embargo, a pesar de la capacidad de los científicos para precisar algunas técnicas posibles, la precisión de la habilidad sigue siendo un poco desconcertante. Número 15. Ballena jorobada descubierta en la selva amazónica desconcierta a los científicos. Cuando una ballena jorobada muerta de 10 toneladas se encuentra a 15 metros de la orilla en una playa. Para que lo sepas,
No es como si hubiera volado a través de la selva tropical, aterrizado allí y muerto. En cualquier caso, según los científicos que saben de estas cosas, sigue siendo un lugar extraño para una ballena, sobre todo en esta época del año. La trama se complica. El enorme cadáver del mamífero habría sido descubierto entre la maleza en la desembocadura del río Amazonas. Se cree que murió en alta mar y que las mareas lo arrastraron hasta aquí. No es exactamente ciencia exacta, pero por otra parte, casi cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar puede acabar en Internet, enmarcado como una noticia. Ahora, ¿no es así? Así que, por lo que se puede decir, este es un lugar extraño para una ballena. Pero una ballena muerta probablemente puede aparecer donde quiera que el agua. Y eso es todo, realmente. Misterio resuelto. Número 14. El río hirviente. Muchas cosas extrañas parecen estar sucediendo en las profundidades de la región amazónica, pero esta es una rareza especialmente extraña y en realidad totalmente única. El Shanay Tempisca, también conocido como La Bamba, es en realidad un pequeño afluente del caudaloso río Amazonas. Es especial en comparación con otros de su clase por su temperatura específica. Se trata del llamado río hirviente, el único río hirviente del mundo entero, aparentemente. Este río tiene unos 6 kilómetros de longitud y su temperatura oscila entre los 113 y los 212 grados Fahrenheit. Eso es entre 45 y 100 grados centígrados para la gente que usa medidas adecuadas. La fuente de calor del río es geotérmica, lo que significa que se calienta desde el interior de la tierra, aunque su nombre significa hervido por el calor del sol. Bueno, a veces poner nombre a las cosas es muy difícil, ¿sabes? Número 13. La ciudad perdida de los gigantes. Allá por 2012, un grupo de exploradores descubrió un lugar en la selva amazónica de Ecuador, en el que creían que posiblemente habían tropezado con los restos de una antigua civilización de gigantes perdida hace mucho tiempo. En ese momento, ahora, sé que todos ustedes han oído y leído y visto pruebas concluyentes de que definitivamente había gigantes caminando sobre la Tierra en la historia, pero lo que sea, adelante, arremetan contra mí. Esto parece un montón de tonterías. En este sitio en particular, había un montón de estructuras. Una de ellas era una especie de pirámide extremadamente grande. No, francamente, evidencia concluyente de gigantes. Quiero decir, la gente hace cosas enormes todo el tiempo, especialmente pirámides gigantescas, pero también hay montones y montones de artefactos que están esparcidos por toda la zona. Las cosas habituales que uno esperaría encontrar en un lugar abandonado que alguna vez estuvo habitado. Cerámica diversa, objetos de piedra, e incluso algunos de ellos eran extra grandes. No todos ellos, eso sí. Así que concluir que se trataba de una civilización de gigantes parece un poco presuntuoso. Supuestamente han encontrado huesos de un tamaño anormalmente grande en algunas de las cuevas en áreas imprecisas, pero también hay un montón de huesos de tamaño regular y vasijas y viviendas también. Así que, ya sabes. Número 12. La cabeza de piedra de Guatemala. Aquí hay una historia sobre una enorme cabeza de piedra que ha sido considerada tanto misteriosa como un engaño. Fue encontrada y luego perdida, y luego rota, y luego perdida de nuevo. Esta es la cabeza de piedra de Guatemala, que fue descubierta hace más de medio siglo. La cabeza de piedra tenía una nariz grande y labios finos, y estaba inclinada con la cara apuntando hacia el cielo. Hubo un gran alboroto en el momento en que fue descubierta, ya que no parecía parecerse a las otras cabezas de piedra colosales que habían sido descubiertas en América del Sur. Así que fue un poco de un rasguño en la cabeza. Pero luego todo el mundo pareció olvidarlo de nuevo. Y eso fue hasta finales de 1980. Fue entonces cuando resurgió el interés por la cabeza, cuando aparecieron imágenes de la época de su descubrimiento, junto con una vaga información de que se encontraba en algún lugar de la selva de Guatemala. Por supuesto, esto inspiró una nueva investigación. Finalmente, se encontró el yacimiento, pero por desgracia, algunos bribones habían estado allí antes y la cabeza había sido gravemente dañada. Le habían disparado a la nariz, los ojos y la boca, y lo que se estableció fue que la cabeza había medido entre 4 y 6 metros de altura y no había mostrado ninguno de los rasgos típicos de ninguna de las civilizaciones prehispánicas conocidas. Esta información no ayudó a legitimar la cabeza en los libros de historia. De hecho, tuvo el efecto contrario, y mucha gente especuló con que todo había sido un truco publicitario. Pero,
¿Quién sabe y a quién le importa? Número 11. La desaparición de Michael Rockefeller. Michael Rockefeller era hijo de Nelson Rockefeller, el hombre que acabaría siendo vicepresidente de los Estados Unidos en la administración Nixon. Michael, el hijo, tenía solo 23 años cuando desapareció en 1961 en las selvas de Nueva Guinea. El joven licenciado en Harvard había emprendido una expedición en busca de obras de arte tribales en la selva de Nueva Guinea. Como buen explorador y viajero experimentado, Michael había visitado 13 aldeas tribales diferentes. Pero las cosas empeoraron cuando la barca de Michael volcó, dejándolo a él y a su compañera de viaje, Renee Weising, varados a 16 kilómetros de la costa. Ahora bien, esto nunca es lo ideal, pero cuando a alguien se le ocurre nadar en busca de ayuda, puede que no sea la opción más sensata disponible. De todos modos, es aparentemente lo que Michael decidió hacer. Y lo último que dijo fue, «Creo que puedo lograrlo». Su amigo en el barco sería rescatado al día siguiente, pero Michael nunca fue visto de nuevo. De hecho, la gente cree que Michael no se ahogó como se pensó en un principio, sino que fue capturado y asesinado y luego comido por caníbales. Legado de las sociedades precolombinas. Estas terroríficas sociedades secretas, que existieron mucho antes de la conquista europea, dejan tras de sí relatos que entrelazan asombro, curiosidad y una pizca de espanto. Su avanzado conocimiento de la agricultura, patente en sus meticulosas técnicas de cultivo, es algo que desafía nuestra destreza agrícola actual. Estas civilizaciones no eran meros cazadores-recolectores. Aprovechaban la generosidad de la selva, creando intrincadas redes de piscifactorías, campos y huertos en zonas que hoy nos resultan difíciles de recorrer, por no hablar de cultivar. La vasta extensión del Amazonas, que muchos consideran un paraíso virgen, esconde historias de ingenio humano y supervivencia. Uno de los descubrimientos más fascinantes es la existencia de la terrapreta, o tierra negra. Este suelo oscuro y fértil, diseminado por toda la cuenca del Amazonas, nos habla de las avanzadas prácticas agrícolas de los pueblos indígenas precolombinos, ricas en carbón, fragmentos de cerámica y materia orgánica. Terrapreta no era solo tierra, era una herramienta agrícola meticulosamente elaborada. Esta tierra oscura, faro de la antigua pericia agrícola, demuestra que la selva tropical distaba mucho de ser el desierto deshabitado que muchos suponían. Sin embargo, estos descubrimientos conllevan un aura inquietante. ¿Cómo desaparecieron sin dejar rastro civilizaciones tan avanzadas, capaces de semejantes proezas agrícolas y tecnológicas? ¿Fueron víctimas de su propio éxito? ¿O algo más aterrador provocó su declive? No, uno lo sabe. Las zanjas anulares de Acre y el Stonehenge amazónico. El exuberante dosel de la selva amazónica esconde muchos secretos, pero entre los más enigmáticos están las misteriosas zanjas anulares de Acre y el Stonehenge amazónico. Estos geométricos movimientos de tierra, meticulosamente formados en círculos y cuadrados, se extienden bajo los árboles, con sus orígenes y propósitos oscurecidos por el tiempo. Historiadores y arqueólogos han quedado cautivados por estos antiguos diseños, y algunos especulan con la posibilidad de que sirvieran como lugares ceremoniales, quizá de culto o de reunión comunal. Otros teorizan que podrían haber sido fortificaciones, lo que demuestra que los habitantes de la antigua Amazonia estaban preocupados por su seguridad e insinúa la posibilidad de conflictos o disputas territoriales. Pero las zanjas de Acres no son los únicos misterios de piedra que acechan en las profundidades del Amazonas. Al norte, en el estado de Amapá, se encuentra la versión amazónica de Stonehenge, el Rego Grande. Se trata de una colección de imponentes bloques de granito meticulosamente dispuestos en círculos verticales. Aunque no alcanzan la magnitud del Stonehenge británico, su colocación sugiere un profundo conocimiento de la astronomía. Los estudiosos creen que el yacimiento de Rego Grande era probablemente un antiguo observatorio donde los habitantes del Amazonas seguían los movimientos celestes, las estaciones y quizás incluso lo utilizaban para rituales relacionados con el cosmos. La complejidad con la que se crearon estos yacimientos indica un conocimiento avanzado de la construcción y una conexión íntima con el entorno.